Un niño entra a la oficina de un general del ejército. Estoy aquí para alistarme, señor, sin entender. El general se ríe cuestionando al pequeño que estaba frente a él. El sol brillaba alto en el cielo, iluminando las calles de la ciudad con una luz dorada que parecía sacada de un sueño. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Entre la multitud que se alineaba a ambos lados de la avenida, un niño de 7 años se abría paso con determinación. Diego, con su cabello oscuro despeinado y sus ojos grandes llenos de curiosidad, se aferraba a la mano de su hermana menor, quien apenas alcanzaba a ver por encima de las piernas de los adultos. «Mira, Diego. Ahí vienen», gritó su hermana, señalando con su pequeño dedo hacia el horizonte. Diego se estiró lo más que pudo, y entonces los vio, una fila interminable de soldados marchando al unísono, sus botas golpeando el pavimento con un ritmo que resonaba en el pecho de todos los presentes. Las banderas ondeaban al viento, y las medallas relucían en los uniformes impecables. Pero lo que más llamó la atención de Diego fue el hombre que lideraba el desfile. Alto, de cabello gris y una postura que irradiaba autoridad, el general Ramírez parecía ser la encarnación misma de la fuerza. «Ese es el general», susurró Diego, más para sí mismo que para su hermana. «Él protege a todo el mundo». La imagen del general se quedó grabada en la mente de Diego, como un faro en medio de la niebla. Mientras observaba, no podía evitar pensar en su madre, postrada en la cama de su pequeño apartamento, luchando contra una enfermedad que parecía no tener fin. Recordó las noches en que ella le acariciaba el pelo y le decía que todo estaría bien, aunque su voz temblara de debilidad. Recordó también a su padre, quien había desaparecido hacía años, dejando un vacío que Diego, a su corta edad, sentía que debía llenar. «Yo también quiero ser fuerte», murmuró, apretando los puños. «Para protegerlas a ellas». Al regresar a casa, Diego se sentó en el borde de la cama de su madre, observando su rostro pálido y cansado. Ella sonrió débilmente al verlo, pero Diego notó cómo sus manos temblaban al intentar sostener una taza de té. «Mamá», dijo con voz firme, «voy a hacer algo importante. Voy a ser fuerte, como el general». Su madre lo miró con una mezcla de ternura y tristeza, pero antes de que pudiera responder, Diego ya había tomado una decisión. Al día siguiente, mientras su hermana jugaba en la sala y su madre descansaba, Diego se puso su chaqueta más resistente y salió de casa con paso decidido. El cuartel militar no estaba lejos, pero para un niño de 7 años, el camino parecía interminable. Las calles estaban llenas de gente, pero Diego no se distrajo. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar al general Ramírez y pedirle que lo enseñara a ser fuerte. Al llegar al imponente edificio del cuartel, Diego se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la solemnidad del lugar. Las banderas ondeaban en lo alto, y los soldados que custodiaban la entrada lo miraron con curiosidad. Pero Diego no se intimidó. Con el corazón latiendo fuerte, caminó hacia la puerta principal y, con una voz que sorprendió incluso a sí mismo, dijo: «Estoy aquí para alistarme». La oficina del general Ramírez era tan imponente como el hombre mismo. Las paredes estaban adornadas con banderas, mapas y fotografías de batallas pasadas, aunque ninguna de ellas parecía reciente. En el centro de la habitación, detrás de un escritorio de madera maciza, el general estaba absorto en unos documentos cuando escuchó un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. La puerta se abrió lentamente, y para su sorpresa, no era uno de sus subordinados quien entraba, sino un niño pequeño, con los zapatos embarrados y una chaqueta que le quedaba demasiado grande. El general arqueó una ceja, confundido pero intrigado. «¿Y tú quién eres?», preguntó, dejando a un lado los papeles. «Diego», respondió el niño con una voz más firme de lo que el general esperaba. «Vine a alistarme». El general no pudo evitar una sonrisa, aunque rápidamente la reprimió. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, y estudió al niño con detenimiento. «¿Alistarte?», repitió, como si necesitara asegurarse de haber escuchado bien.
¿Sabes lo que significa eso? Diego asintió con seriedad, aunque sus pequeñas manos se aferraban a los bordes de su chaqueta con nerviosismo. Significa ser fuerte. Significa proteger a las personas que uno ama. El general se quedó en silencio por un momento, observando la determinación en los ojos de Diego. No era la mirada de un niño jugando a ser soldado, era algo más profundo, más auténtico. ¿Y por qué quieres alistarte?, preguntó, esta vez con un tono más suave. Diego bajó la mirada por un instante, como si dudara en compartir algo tan personal. Pero luego, con un suspiro, comenzó a hablar. Mi mamá está enferma, dijo. Muy enferma. Y mi papá se fue hace mucho tiempo. Yo soy el mayor, y tengo que cuidar de mi hermana pequeña. Pero no sé cómo ser fuerte como usted. Por eso vine. El general escuchó en silencio, cada palabra de Diego resonando en su mente. Había algo en la voz del niño, en su manera de expresarse, que le recordaba a sí mismo muchos años atrás. No era la misma historia, pero el sentimiento de responsabilidad, de querer proteger a los demás, era familiar. Diego, dijo finalmente, levantándose de su silla, ser fuerte no siempre significa llevar un uniforme o empuñar un arma. A veces, la verdadera fuerza está en cosas que no se ven. Diego lo miró con curiosidad, como si intentara descifrar un acertijo. ¿Entonces no puedo alistarme?, preguntó, con un dejo de decepción en la voz. El general caminó hacia él y se arrodilló para estar a su altura. No como soldado, respondió. Pero tal vez pueda enseñarte otras formas de ser fuerte. ¿Te gustaría eso? Diego asintió lentamente, aunque aún parecía un poco confundido. El general sonrió y le puso una mano en el hombro. Bien. Entonces, ¿por qué no empiezas contándome más sobre tu mamá y tu hermana? Mientras Diego comenzaba a hablar, el general notó algo en el niño que no había visto en mucho tiempo, una chispa de esperanza, mezclada con una determinación inquebrantable. Y, por primera vez en años, el general Ramírez sintió que tal vez él también tenía algo que aprender. El general llevó a Diego a una pequeña sala contigua a su oficina, donde había un par de sillones y una mesa baja con una jarra de agua. Le ofreció un vaso al niño, quien lo aceptó con ambas manos, bebiendo con cuidado. Cuéntame más sobre tu mamá, dijo el general, sentándose frente a él. ¿Qué le pasa? Diego bajó la mirada al vaso, como si las palabras que necesitaba decir estuvieran escondidas en el fondo. Está muy enferma, comenzó, con una voz que apenas superaba un susurro. Los doctores dicen que necesita un tratamiento especial, pero no tenemos dinero para pagarlo. Ella siempre trata de sonreír, pero yo sé que le duele todo el tiempo. El general asintió lentamente, permitiendo que Diego continuara. ¿Y mi papá? Diego hizo una pausa, apretando los labios. Él se fue hace mucho. No sé dónde está. Mamá dice que no importa, que nosotros somos una familia fuerte, pero... Su voz se quebró por un momento. A veces siento que no soy lo suficientemente fuerte para cuidarlas. El general observó al niño, notando cómo sus pequeñas manos temblaban ligeramente al sostener el vaso. Había una carga en los hombros de Diego que ningún niño debería llevar. ¿Y tu hermana?, preguntó el general, cambiando ligeramente el tema para aliviar la tensión. Diego levantó la vista, y por primera vez desde que había entrado al cuartel, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ella tiene 4 años. Es muy traviesa, pero también es muy lista. Siempre me sigue a todas partes y me llama su héroe. Pero... La sonrisa se desvaneció. No sé si realmente lo soy. El general se reclinó en su silla, reflexionando sobre las palabras de Diego. Había algo en la honestidad del niño, en su vulnerabilidad, que lo conmovía profundamente. Durante años, el general había vivido en un mundo de órdenes, disciplina y jerarquías, donde las emociones a menudo se dejaban de lado. Pero Diego, con su historia sencilla pero llena de dolor, le recordaba que la verdadera fuerza no siempre se encontraba en el campo de batalla. Diego, dijo finalmente,
Ser un héroe no significa que no tengas miedo o que no te sientas débil a veces. Significa que, a pesar de todo, sigues adelante por las personas que amas. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Diego lo miró con ojos llenos de duda, como si no estuviera seguro de creerlo. Pero, ¿cómo puedo protegerla si no soy fuerte como usted? El general sonrió suavemente. La fuerza no siempre es física, Diego. A veces, es tener el valor de pedir ayuda cuando la necesitas. Y otras veces, es simplemente estar ahí, incluso cuando todo parece estar mal. Diego asintió lentamente, aunque aún parecía estar procesando las palabras del general. Entonces, ¿qué debo hacer? El general se inclinó hacia adelante, mirando a Diego directamente a los ojos. Primero, vamos a asegurarnos de que tu mamá reciba la ayuda que necesita. Y después, te enseñaré algunas cosas que pueden ayudarte a sentirte más fuerte. ¿Te parece bien? Diego asintió, y por primera vez desde que había entrado al cuartel, su expresión se relajó un poco. Sí, señor. El general se levantó y extendió una mano hacia Diego. Entonces, tenemos un plan. Vamos a empezar por hablar con algunas personas que pueden ayudarnos. Diego tomó la mano del general, y juntos salieron de la sala, dejando atrás el peso de las palabras no dichas y avanzando hacia un futuro que, aunque incierto, ahora parecía un poco más brillante. El general llevó a Diego a un pequeño parque cerca del cuartel, un lugar tranquilo donde podían hablar sin distracciones. Sentados en un banco bajo la sombra de un árbol, el general comenzó a explicarle a Diego lo que significaba realmente ser fuerte. La fuerza no es solo músculos o armas, Diego, dijo, mirando al niño con seriedad. Es también tener paciencia, ser amable y saber cuándo pedir ayuda. ¿Entiendes? Diego asintió, aunque su mirada estaba fija en las hojas que caían lentamente de los árboles. Parecía estar pensando en algo más. Pero, ¿cómo puedo ser fuerte si no puedo hacer nada por mi mamá? Preguntó finalmente, con una voz que delataba su frustración. El general suspiró, comprendiendo el peso que cargaba el niño. A veces, no podemos solucionar todo de inmediato, respondió. Pero podemos hacer pequeñas cosas que, con el tiempo, marcan una gran diferencia. Por ejemplo, ¿has pensado en cómo podrías ayudar a tu mamá en casa? Diego frunció el ceño, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Podría limpiar la casa, dijo lentamente. O hacerle té cuando le duele la cabeza. Eso es, dijo el general, sonriendo. Son cosas pequeñas, pero significan mucho. Y también puedes hablar con tu hermana, asegurarte de que esté bien. Eso también es ser fuerte. Diego asintió, aunque aún parecía inseguro. Pero, ¿y si no es suficiente? El general lo miró con compasión. Nunca subestimes el poder de las pequeñas acciones, Diego. A veces, son las que más importan. Mientras hablaban, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. El general sacó su dispositivo y miró la pantalla. Era un mensaje de uno de sus subordinados. Lo siento, Diego, dijo, levantándose. Tengo que atender algo. Pero piensa en lo que te dije. ¿De acuerdo? Diego asintió, aunque su mente ya estaba en otra parte. Sabía que, a pesar de las palabras alentadoras del general, la realidad en casa era cada vez más difícil. Al regresar a su apartamento, Diego encontró a su hermana sentada en el suelo, jugando con unos crayones desgastados. Su madre estaba en la cama, su rostro pálido y sudoroso. «Mamá», dijo Diego, acercándose a ella con cuidado, «¿necesitas algo?» Ella abrió los ojos con dificultad y le sonrió débilmente. «No, cariño. Estoy bien. Solo necesito descansar un poco». Pero Diego sabía que no era cierto. Notó cómo su respiración era más agitada que de costumbre y cómo sus manos temblaban al intentar acomodar las sábanas. «Voy a hacerte un té», dijo, decidido a poner en práctica lo que el general le había enseñado. Mientras calentaba el agua en la pequeña cocina,
Diego sintió una mezcla de frustración y determinación. Sabía que el té no curaría a su madre, pero era algo que podía hacer, algo que podía controlar. Diego, llamó su hermana desde la sala, ¿puedes ayudarme a dibujar? En un momento, respondió, concentrado en su tarea. Cuando terminó, llevó el té a su madre y se sentó a su lado, observando cómo ella lo bebía lentamente. Gracias, mi amor, dijo ella, acariciando su mejilla con una mano débil. Eres un niño muy especial. Diego sonrió, pero por dentro sentía una punzada de dolor. Sabía que las palabras de su madre eran sinceras, pero también sabía que no eran suficientes. Necesitaba hacer más, mucho más. Mientras su hermana se acurrucaba a su lado, Diego miró por la ventana, hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. En algún lugar, en esa ciudad aparentemente tranquila, había una respuesta, una manera de ser verdaderamente fuerte. Y estaba decidido a encontrarla. Al día siguiente, Diego regresó al cuartel con una idea en mente. Había pasado la noche pensando en cómo podía hacer más por su madre, y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. General, dijo, entrando a la oficina sin esperar a que lo llamaran, necesito su ayuda. El general Ramírez levantó la vista de sus papeles, sorprendido por la determinación en la voz del niño. ¿Qué pasa, Diego?, preguntó, señalando una silla para que el niño se sentara. Quiero hacer algo grande, explicó Diego, sentándose al borde de la silla. Algo que realmente ayude a mi mamá. Pero no sé cómo. El general lo observó con atención, notando el brillo de urgencia en los ojos de Diego. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, dispuesto a escuchar. Quiero recaudar dinero para su tratamiento, dijo Diego, con una voz que temblaba ligeramente. Pero no sé cómo hacerlo. El general asintió lentamente, considerando la idea. Es un buen plan, dijo finalmente. Pero recaudar dinero no es fácil. Necesitarás la ayuda de muchas personas. ¿Y usted puede ayudarme?, preguntó Diego, con una mezcla de esperanza y ansiedad. El general sonrió suavemente. Claro que sí. Pero esto será un trabajo en equipo. Tendrás que hablar con la gente, explicarles por qué es importante. ¿Crees que puedes hacerlo? Diego asintió con firmeza, aunque por dentro sentía un nudo de nervios en el estómago. Sí, señor. Lo haré. Juntos, comenzaron a planificar. El general llamó a algunos de sus contactos en la comunidad, explicando la situación y pidiendo su apoyo. Diego, por su parte, se encargó de hacer carteles con la ayuda de su hermana, usando crayones y papel que encontraron en casa. ¿Qué ponemos?, preguntó su hermana, mirando los carteles con curiosidad. Ponemos «Ayuda a mi mamá», dijo Diego, concentrado en escribir con letras grandes y claras. Y luego explicamos que necesita un tratamiento especial. Cuando los carteles estuvieron listos, Diego y el general salieron a las calles, colocándolos en lugares estratégicos, en las tiendas, en el parque, incluso en la iglesia. Al principio, la gente los miraba con curiosidad, pero pocos se detenían a leer. No se desanime, dijo el general, notando la frustración en el rostro de Diego. A veces, las cosas toman tiempo. Pero Diego no estaba dispuesto a esperar. Al día siguiente, decidió ir de puerta en su vecindario, explicando su situación a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Mi mamá está muy enferma, decía, sosteniendo un cartel con manos temblorosas. Necesitamos ayuda para pagar su tratamiento. Cualquier cosa que puedan dar, por pequeña que sea, sería una gran ayuda. Algunas personas lo escucharon con compasión, ofreciendo unas monedas o unas palabras de aliento. Otras cerraron la puerta sin siquiera mirarlo. Pero Diego no se rindió. Gracias, decía cada vez que alguien lo ayudaba, sin importar cuánto le daban. Poco a poco, la noticia comenzó a extenderse. Un vecino habló con otro, y pronto, más personas se acercaron a Diego para ofrecer su apoyo.
Incluso algunos de los soldados del cuartel, conmovidos por la determinación del niño, decidieron contribuir. «Estás haciendo algo increíble», le dijo el general una tarde, mientras contaban el dinero recaudado. «La gente está empezando a notar tu esfuerzo». Diego sonrió, sintiendo por primera vez un atisbo de esperanza. «Pero todavía no es suficiente», dijo, mirando la pequeña pila de billetes y monedas. «No te preocupes», respondió el general. «Esto es solo el principio». Y así, con cada paso que daba, Diego comenzaba a entender que la verdadera fuerza no estaba en hacer todo solo, sino en unir a las personas para lograr algo más grande. Una semana después de iniciar la campaña, el general recibió una llamada que cambiaría todo. Era el médico que había estado tratando a la madre de Diego. «General Ramírez», dijo la voz al otro lado de la línea, «necesito hablar con usted sobre la señora Martínez». El general se puso tenso al escuchar el tono serio de la voz. «¿Qué pasa?», preguntó, sosteniendo el teléfono con firmeza. «Su condición ha empeorado», explicó el médico. «Necesita un tratamiento especializado de inmediato, pero es costoso. Sin él, no sé cuánto tiempo podrá aguantar». El general cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que el dinero recaudado hasta ahora no era suficiente, y que el tiempo se estaba agotando. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, casi sin querer escuchar la respuesta. Cuando el médico le dijo la cifra, el general sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era una cantidad astronómica, mucho más de lo que Diego y él habían logrado reunir. «Entiendo», dijo finalmente, con una voz que apenas lograba ocultar su preocupación. «Haré lo que pueda». Colgó el teléfono y se quedó en silencio por un momento, mirando las paredes de su oficina llenas de medallas y reconocimientos. Cada una de ellas representaba años de servicio, de sacrificio, de lealtad. Pero en ese momento, ninguna de esas cosas parecía importar. Lo único que importaba era salvar a la madre de Diego. Tomó una decisión rápida y firme. Llamó a su asistente y le dio una serie de órdenes. «Necesito que contactes a todos los donantes potenciales que conozcamos», dijo. «Empresarios, organizaciones benéficas, cualquiera que pueda ayudar». Y también hizo una pausa, sabiendo que lo que iba a decir podría tener consecuencias. «Prepárate para liquidar algunos de mis fondos personales». «¿Estás seguro, general?», preguntó el asistente, sorprendido. «Completamente seguro», respondió el general, sin vacilar. «Esto es más importante que cualquier cosa». Mientras su asistente se ocupaba de los preparativos, el general salió de su oficina y fue en busca de Diego. Lo encontró en el parque, sentado en el mismo banco donde habían hablado días atrás. El niño estaba mirando al horizonte, con una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. «Diego», llamó el general, sentándose a su lado. «Tenemos que hablar». Diego lo miró, notando la seriedad en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó, con una voz que temblaba ligeramente. El general le explicó la situación, sin endulzar las palabras. Sabía que Diego merecía saber la verdad, por dura que fuera. «Pero no te preocupes», dijo finalmente. «Voy a hacer todo lo posible para conseguir el dinero. No importa lo que tenga que hacer». Diego lo miró con ojos llenos de gratitud, pero también de preocupación. «¿Y si no es suficiente?», preguntó, con una voz que apenas superaba un susurro. El general puso una mano en su hombro. «No pienses en eso ahora. Solo concéntrate en tu mamá y en tu hermana. Yo me encargaré del resto». Diego asintió lentamente, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el general estaba arriesgando mucho por él, y eso lo hacía sentirse tanto agradecido como culpable. «Gracias», dijo finalmente, con una voz que apenas lograba contener las lágrimas. «No sé cómo pagarle todo esto». El general sonrió suavemente. «No tienes que pagarme nada, Diego. Solo sigue siendo fuerte,
como lo ha sido hasta ahora. Eso es todo lo que necesito. Y así, con una determinación renovada, ambos se prepararon para enfrentar el desafío que tenían por delante. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que no estaban solos. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y con ella llegó una sensación de desesperanza que parecía envolver todo a su alrededor. En el pequeño apartamento de Diego, la atmósfera era tensa. Su madre yacía en la cama, su respiración entrecortada y superficial, mientras su hermana dormía en el sofá, ajena a la gravedad de la situación. Diego estaba sentado en el suelo, al lado de la cama, sosteniendo la mano de su madre. Sus pequeños dedos se aferraban a los de ella, como si con eso pudiera evitar que se fuera. «Mamá», susurró, con una voz quebrada, «por favor, no te vayas». Ella abrió los ojos con dificultad y lo miró con una mezcla de amor y tristeza. «Mi amor», dijo, con una voz tan débil que Diego tuvo que inclinarse para escucharla, «tú eres mi héroe. Siempre lo has sido». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego, pero las limpió rápidamente, recordando las palabras del general. Ser fuerte no significa no tener miedo, significa seguir adelante a pesar de él. «Voy a hacer todo lo posible», prometió, apretando su mano con más fuerza. «No te rindas, por favor». Pero su madre ya no podía responder. Sus ojos se cerraron lentamente, y su respiración se volvió aún más irregular. Diego sintió un vacío en el pecho, como si el mundo entero se estuviera desmoronando a su alrededor. En ese momento, llamaron a la puerta. Diego se levantó rápidamente, esperando que fuera el general con buenas noticias. Pero al abrir la puerta, encontró a un vecino, quien lo miró con preocupación. «Diego, ¿está todo bien?», preguntó el hombre, notando las lágrimas en los ojos del niño. «No», respondió Diego, con una voz que apenas lograba contener el dolor. «Mi mamá necesita ayuda». El vecino asintió rápidamente y entró al apartamento, evaluando la situación. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo, sacando su teléfono. «No te preocupes, vamos a ayudarla». Mientras el vecino hacía la llamada, Diego regresó al lado de su madre, sintiéndose más impotente que nunca. Sabía que, a pesar de todos sus esfuerzos, las cosas estaban fuera de su control. Minutos después, llegó la ambulancia. Los paramédicos entraron rápidamente y comenzaron a atender a su madre, mientras Diego y su hermana observaban desde un rincón de la habitación. «¿Se va a poner bien?», preguntó la hermana de Diego, con una voz temblorosa. «No lo sé», respondió Diego, abrazándola con fuerza. «Pero vamos a hacer todo lo posible». Mientras los paramédicos llevaban a su madre en una camilla, Diego sintió una oleada de desesperación. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y que, a pesar de todo lo que había hecho, podría no ser suficiente. En ese momento, el general llegó al apartamento, justo cuando la ambulancia se alejaba con las luces encendidas. «Diego», llamó, corriendo hacia él. «¿Qué pasó?». «Mi mamá». Diego no pudo terminar la frase. Las lágrimas lo traicionaron, y se derrumbó en los brazos del general, quien lo sostuvo con firmeza. «Escúchame», dijo el general, con una voz calmada pero firme. «No vamos a rendirnos. Tu mamá es fuerte, y tú también. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarla». Diego asintió, aunque por dentro sentía que el mundo se desmoronaba. Sabía que, a pesar de las palabras del general, estaban en el momento más oscuro de todos. Pero también sabía que, mientras tuviera a alguien que lo apoyara, no estaba completamente solo. El hospital era un lugar frío y lleno de luces brillantes que parecían no dar tregua. Diego estaba sentado en una silla de plástico en la sala de espera, con su hermana dormida en su regazo. El general estaba a su lado, hablando por teléfono con alguien en un tono urgente. «Sí, entiendo», decía el general, «pero necesitamos esa autorización ahora mismo. No podemos esperar más». Diego no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que el general estaba haciendo todo lo posible.
Cada minuto que pasaba sentía que su corazón latía más fuerte, como si estuviera corriendo una carrera contra el tiempo. Finalmente, el general colgó el teléfono y se acercó a Diego. «Diego», dijo, arrodillándose para estar a su altura, «hemos conseguido el dinero para el tratamiento. Tu mamá va a recibir la ayuda que necesita». Por un momento, Diego no pudo reaccionar. Las palabras del general parecían flotar en el aire, como si no fueran reales. «¿De verdad?», preguntó finalmente, con una voz que apenas lograba contener la emoción. «Sí», respondió el general, sonriendo. «Gracias a ti, y a toda la gente que se unió para ayudar». Diego sintió una oleada de alivio tan grande que casi lo dejó sin aire. Miró a su hermana, que seguía dormida, y luego al general, con ojos llenos de gratitud. «Gracias», dijo, con una voz que temblaba. «No sé cómo». «No tienes que decir nada», interrumpió el general, poniendo una mano en su hombro. «Esto es lo que significa ser una comunidad. Nos ayudamos unos a otros». Minutos después, un médico se acercó a ellos con una expresión seria pero esperanzadora. «La señora Martínez está estable», dijo. «Hemos comenzado el tratamiento, y aunque aún no está fuera de peligro, hay una buena posibilidad de que se recupere». Diego sintió que el peso que llevaba en los hombros se aliviaba un poco. Aunque sabía que la batalla no había terminado, también sabía que ahora tenían una oportunidad. «¿Puedo verla?», preguntó, con una voz llena de esperanza. El médico asintió. «Por un momento, sí. Pero debe estar tranquila». Diego entró en la habitación de su madre con pasos cautelosos. Ella estaba conectada a varias máquinas, pero cuando lo vio, sonrió débilmente. «Mi héroe», susurró, extendiendo una mano hacia él. Diego la tomó con cuidado, sintiendo como las lágrimas volvían a sus ojos. «No soy un héroe», dijo, con una voz que apenas lograba contener la emoción. «Solo soy tu hijo». «Eso es lo que te hace un héroe», respondió ella, cerrando los ojos con una sonrisa en los labios. Diego se quedó a su lado por unos minutos, sosteniendo su mano y sintiendo como la esperanza comenzaba a llenar su corazón. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que, gracias a la ayuda de todos, ahora tenían una oportunidad. Al salir de la habitación, encontró al general esperándolo en el pasillo. «¿Cómo está?», preguntó el general, con una expresión de preocupación. «Está mejor», respondió Diego, con una sonrisa pequeña pero genuina. «Gracias a usted». El general sonrió y puso una mano en su hombro. «No me des las gracias a mí. Esto fue un esfuerzo de todos. Y tú, Diego, fuiste el que nos inspiró a actuar». Diego asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que, tal vez, realmente era fuerte. No porque llevara un uniforme o empuñara un arma, sino porque había luchado con todo lo que tenía por las personas que amaba. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. Su madre, aunque aún débil, comenzó a mostrar signos de mejoría gracias al tratamiento. La comunidad, inspirada por la determinación del niño, continuó apoyando a la familia con donaciones y palabras de aliento. Incluso algunos de los soldados del cuartel visitaron el hospital para llevar regalos y mostrar su solidaridad. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas de la habitación del hospital, Diego y el general Ramírez se sentaron juntos en una pequeña sala de espera. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de reflexiones no dichas. «Diego», dijo el general finalmente, rompiendo el silencio, «¿qué has aprendido de todo esto?». Diego lo miró, pensativo. La pregunta era grande, pero él ya había estado reflexionando sobre ella desde que las cosas comenzaron a mejorar. «Aprendí que la fuerza no es solo para los soldados», dijo lentamente. «Aprendí que ser fuerte significa no rendirse, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Y también», hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Aprendí que no estoy solo».
que hay gente buena que quiere ayudar. El general asintió, con una expresión de orgullo en su rostro. Eso es muy sabio para alguien de tu edad, dijo. Y estoy orgulloso de ti. Diego sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. ¿Y usted?, preguntó, mirando al general con curiosidad. ¿Qué aprendió? El general se reclinó en su silla, mirando hacia el techo como si las respuestas estuvieran escritas allí. Aprendí que, a veces, incluso un general necesita recordar lo que realmente importa, dijo finalmente. Pasé tanto tiempo pensando en la disciplina, en las órdenes, en el deber, que me olvidé de lo más importante, las personas. Tú me recordaste eso, Diego. Diego lo miró con ojos llenos de admiración. Usted también es un héroe, dijo, con una voz llena de sinceridad. No por ser un general, sino por ayudarme a mí y a mi familia. El general sonrió, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Gracias, Diego, dijo. Eso significa mucho para mí. En ese momento, una enfermera se acercó a ellos. Diego, tu mamá está despierta y quiere verte, dijo con una sonrisa. Diego se levantó rápidamente, pero antes de irse, se volvió hacia el general. ¿Viene conmigo?, preguntó, con una mezcla de esperanza y timidez. El general asintió, levantándose también. Claro que sí. Juntos, entraron en la habitación de la madre de Diego. Ella los recibió con una sonrisa débil pero llena de amor. Mi héroe, dijo, mirando a Diego. Y mi ángel de la guarda, añadió, dirigiéndose al general. El general se sintió conmovido por las palabras, pero antes de que pudiera responder, Diego tomó la mano de su madre y la del general, uniéndolas en un gesto simbólico. Gracias a los dos, dijo, con una voz llena de gratitud. Por enseñarme lo que realmente significa ser fuerte. Y en ese momento, en esa pequeña habitación de hospital, los tres supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier medalla o reconocimiento. Habían encontrado el verdadero significado de la fuerza, el amor y la comunidad. Pasaron semanas, y la madre de Diego continuó recuperándose lentamente pero con firmeza. La comunidad, inspirada por la historia de Diego y el general Ramírez, se unió como nunca antes. Se organizaron eventos benéficos, se crearon fondos de ayuda para familias en situaciones similares, y el cuartel militar abrió sus puertas para colaborar con iniciativas sociales. Diego, aunque aún un niño, se había convertido en un símbolo de esperanza y determinación. Las personas lo reconocían en la calle y le sonreían, no como a un niño cualquiera, sino como a alguien que les había recordado el poder de la solidaridad. Una tarde, el general llevó a Diego a un parque cerca del cuartel, el mismo donde habían tenido su primera conversación seria. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Diego, dijo el general, sentándose en un banco, ¿sabes por qué te traje aquí hoy? Diego lo miró, intrigado. No, respondió, sentándose a su lado. Porque quería recordarte algo, dijo el general, con una sonrisa suave. Todo esto que ha pasado, todo lo que lograste, no fue solo por ti. Fue porque decidiste creer en los demás y permitir que te ayudaran. Eso es algo que nunca debes olvidar. Diego asintió, mirando hacia el horizonte. Lo sé, dijo. Pero también sé que no podría haberlo hecho sin usted. El general puso una mano en su hombro. Y yo no podría haberlo hecho sin ti, respondió. A veces, las personas nos necesitamos mutuamente para recordar lo que realmente importa. En ese momento, un grupo de niños se acercó corriendo al parque, riendo y jugando. Diego los observó con una sonrisa, recordando cómo, no hace mucho, él también había sido solo un niño preocupado por cosas que no deberían ser responsabilidad de alguien de su edad. ¿Cree que mi mamá se pondrá completamente bien?, preguntó Diego, con una voz llena de esperanza pero también de incertidumbre. El general lo miró con seriedad. No puedo prometerte eso, Diego, dijo. Pero lo que sí puedo decirte es que, pase lo que pase,
no estará solo. Ni tú, ni tu mamá, ni tu hermana. Diego asintió, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. Gracias, dijo, con una voz llena de gratitud. Por todo. El general sonrió y se levantó, extendiendo una mano hacia Diego. Vamos, dijo. Tu mamá nos está esperando. Juntos, caminaron de regreso al hospital, donde la madre de Diego los recibió con una sonrisa que iluminaba la habitación. Mis héroes, dijo, abrazando a Diego y luego al general. No sé cómo agradecerles todo lo que han hecho. No hace falta, respondió el general, con una sonrisa. Verlos a ustedes bien es más que suficiente. Y así, en esa pequeña habitación de hospital, rodeados de amor y gratitud, los tres supieron que habían creado algo más grande que ellos mismos. Habían creado un legado de esperanza, unión y compasión que perduraría mucho después de que sus propias historias terminaran. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con sus últimos rayos de luz, Diego supo que, aunque el camino por delante no sería fácil, tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlo: amor, familia y la certeza de que, pase lo que pase, nunca estaría solo. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.